Hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa, la cual fue un movimiento económico, político y social. Antes de esta revolución se la conocía como una Rusia zarista que estaba reinada por el zar Nicolás II desde el año 1894. En el siglo XX, en cuanto a lo económico, era un país preindustrial. Además, la propiedad de grandes latifundios estaba en manos de la iglesia, la corona, la aristocracia y unos pocos agricultores acomodados. Anteriormente a la Primera Guerra Mundial era muy poca la población que vivía en la ciudad. Debido a su modo antiguo y tradicional de trabajar, el sector agrario no era capaz de proveer suficientes recursos para la población. La industrialización dependía del capital extranjero y del inicio del Estado. La afiliación económica del capital extranjero obligaba a las personas a pagar importantes beneficios financiados por fuertes impuestos, que eran soportados por la parte más vulnerable de la sociedad rusa, los agricultores. Los campesinos como los obreros eran explotados de la manera más fuerte, tanto en las fábricas como en las haciendas. Este método de trabajo era tanto inhumano como injusto, ya que estas personas tenían 15 horas de trabajo y a cambio se les otorgaba reducidos salarios. Debido a la falta de agricultura e industria altamente tecnificadas, la situación iba empeorando. Luego, en cuanto a lo social, la Rusia zarista contaba con más de 22 millones de kilómetros cuadrados, con múltiples etnias, diferentes lenguas y religiones. Su población pasaba a los 120 millones de habitantes, de los cuales 100 millones eran campesinos. La condición de vida de estos campesinos era muy desfavorable y eran organizados en unidades aldeanas llamadas mir que el Estado favorecía y alentaba. En cambio, la nobleza tenía privilegios señoriales de carácter feudal. A diferencia de los campesinos, tenían un nivel de vida muy alto, eran propietarios de enormes haciendas agrícolas y percibían abundantes rentas. Y estaban los burgueses, los cuales eran una mínima cantidad de población y eran insignificantes en cuanto a lo social y político. El proletariado industrial era igualmente reducido, era la clase social más baja. Estos trabajadores no disponían de los medios de producción, por lo que se habían forzados a vender su fuerza de trabajo a la burguesía. También tenían una elevada conciencia de clases debido a las ideologías revolucionarias procedentes de Europa. Existían las clases medias, pero eran casi inexistentes. Estaban integradas por profesionales liberales o comerciantes asentados en las ciudades, y en las zonas rurales estaban representadas por un número reducido de campesinos acomodados. De estas surgió en gran medida una minoritaria clase intelectual que constituyó el semillero de líderes supuestos al zarismo. Político, el poder era una monarquía absoluta y teocrática. Esta era comandada por el zar, el cual era un emperador que pertenecía a la dinastía romana, llevado por la nobleza, el clero, el ejército y la burocracia. Además, era una forma de gobierno autocrática, es decir, que el zar contaba con todo el poder sobre sus manos. También este era el máximo representante de la Iglesia ortodoxa. Las libertades políticas eran inexistentes y los opositores eran perseguidos por la policía, que extendía sus tentáculos por todos los rincones del imperio. Debido a todas las ideologías y formas de vivir que tenía la Rusia zarista, se atrasó bastante, lo que produjo ciertas consecuencias. Hubo una pérdida progresiva de la fuerza del país frente al resto de las potencias europeas durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, como la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial. Había una inestabilidad interna y rebeliones de los campesinos que fueron reprimidas. La oposición política no se estructuró en un bloque homogéneo, sino que por lo contrario se fragmentó en múltiples organizaciones. En 1898 se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Su ideología era marxista. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso era para oponerse al populismo revolucionario. El programa se basaba en teorías de Karl y de Friedrich. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso era ilegal. La mayor parte de su existencia, como al final del primer congreso del partido en marzo de 1898, los 9 delegados fueron detenidos por la imperial policía rusa. Luego de un tiempo, en su segundo congreso, que se llevó a cabo entre Londres y Bruselas en 1903, se dividió en dos corrientes, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques fue partidaria de la revolución de obreros y campesinos. Este consideraba necesario un periodo de transición, lo cual luego transformaría a Rusia en un país industrializado con un régimen democrático burgués. Los miembros de esta promovieron la colaboración con partidos burgueses para así derrotar el zarcismo. Entre los líderes se destacaron Plejánov y Martov. Se caracterizaban por ser moderados. Esto, a diferencia de los bolcheviques, eran reconocidos por sus pensamientos más radicales. Los bolcheviques, su principal dirigente era Lenin. Este era partidario de la toma de poder, luchar simultáneamente contra el zarcismo y contra la burguesía liberal. Este sostenía que aunque Rusia no había pasado por una revolución burguesa, no era necesaria una fase previa burguesa frente al marxismo ortodoxo de los bolcheviques. En 1905 se dio la primera revolución. El zarcismo había sido debilitado debido a la derrota con Japón y potenció la protesta popular. Esto comenzó cuando miles de obreros de una fábrica de Petrogrado fueron al Palacio de Invierno, que era la casa de gobierno. Estos obreros exigieron mejoras en sus condiciones de vida y una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Las fuerzas políticas utilizadas no pretendían destruir el zarcismo, solo denunciaban el mal gobierno y le solicitaban una incorporación de reformas políticas. Sin embargo, lo que obtuvieron estos obreros fue una violenta represión.
Como los obreros estaban acostumbrados a la autoorganización de las comunidades aldeanas, junto a los campesinos se construyeron consejos. Llegaron a juntarse más de 500 diputados obreros en Petrogrado. En oposición, el Soviet actuó como contrapoder y estableció la libertad de prensa y de asociación y la jornada de 8 horas. Se construyeron varios soviets de obreros y campesinos en ciudades. Estos obreros y campesinos desempeñaban el nuevo poder estatal como si tal fueran pequeñas repúblicas. Bien, debido a todo lo que ocurrió, el zar convocó al Duma. Esta fue establecida por Nicolás II en su manifiesto de octubre. Se propuso una reforma política con la garantía de ampliar los derechos electorales. Sin embargo, la elección fue una forma indirecta y el Parlamento no pudo opinar sobre los aspectos económicos o sobre las leyes fundamentales. Tampoco pudo controlar el gobierno que firmó el Tratado de Paz con Japón, a fin de las fuerzas militares estuvieran disponibles para la presión interna. En enero de 1907, el zar eliminó los derechos otorgados y quedó establecido todo su poder. Con todo lo ocurrido, el Partido Socialdemócrata Ruso llegó a 3 conclusiones que estas serían utilizadas en la Revolución de 1917. Primero, el zar podría ser derrotado. Segundo, la burguesía rusa era muy débil para arrancarle el poder de la autocracia e instalar un régimen considerado burgués. Y tercero, los soviets podían llegar a construir un poder de Estado diferente, incluso al del Parlamento burgués. La Revolución de Febrero fue uno de los primeros terremotos que sacudieron a Rusia a partir de 1917. Fue una primera ruptura del sistema que supuso el derrocamiento de la autocracia del zar Nicolás II. Esta fue dirigida por socialistas moderados. Fue la que trajo como resultado la caída de Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. La revolución fue por causa de la aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general, sobre todo en la capital de Petrogrado, las frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. El 23 de febrero de 1917, en Petrogrado, la capital del Imperio Ruso, se declaró una huelga que tuvo la adición de 90.000 trabajadores con las consignas de pan, paz y libertad. Miles de mujeres conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, junto con miles de trabajadores con carteles pidiendo la caída del zar. El zar ordenó poner fin a las manifestaciones. Hubo 150 muertos ametrallados en la ciudad. Como respuesta a la masacre, se sublevaron los destacamentos militares. Los soldados encarcelaron a sus oficiales y apoyaron a los manifestantes. El gobierno se trasladó al parlamento y los mencheviques intentaron encauzar el conflicto. Mientras, el 27 de febrero, en una habitación contigua en el Palacio Taurie, se creó nuevamente el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado. Estos no buscaban tener poder, sino que querían construir un gobierno de acuerdo con la doctrina de Karl Marx. El 1 de marzo de 1917 se estableció un gobierno provisional, el cual contaba con el apoyo del Soviet. El zar, debido a las protestas del pueblo, decidió abdicar el trono el 2 de marzo. Ahora sí, el problema era que existían dos poderes, el gobierno provisional, que era mucho más radical, y el Soviet, pero aún así apoyaba la decisión de continuar en la Gran Guerra. Revolución de Octubre. Fue la primera revolución socialista. La Revolución de Octubre fue en el año 1917. Lenin, Trotsky y Stalin regresan del exilio e intentan organizar una revolución para desestabilizar el gobierno provincial y así poder aplicar las reformas propias del partido. Trotsky fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo de los Soviets. Empezó a preparar un golpe de Estado de acuerdo a la ideología bolchevique. Bien, las causas de esta revolución fue que los bolcheviques supieron aprovechar el creciente descontento popular por la situación política del país y por el deseo de la población de que Rusia abandonara la Primera Guerra Mundial. La Revolución de Octubre estalla el 25 de octubre ruso con el asalto de los bolcheviques al Palacio de Invierno. Con un gran triunfo en el capital, la revolución se extendió pronto al resto de Rusia, haciendo eco en las demandas populares. El Comité Revolucionario trató de 3 temas: paz, tierra y democracia. Una vez que Lenin estableció el poder, estableció un gobierno comunista y cumplió sus promesas. Se prohibió las acciones religiosas e iglesias, la iglesia pierde propiedades y privilegios, y el Estado se hace cargo de bancos, fábricas y transportes. En el exterior, los alemanes seguían avanzando contra Rusia, y las demás naciones se negaban a reconocer el gobierno soviético. En el interior, es decir, la burguesía terrateniente, los oficiales destituidos, los miembros de la Iglesia pretendían destruir la revolución y recuperar sus privilegios. Esta revolución llevó a la desaparición del resto de los partidos y el estallido de una guerra civil entre los rusos rojos, que defienden la revolución, y los rusos blancos, que se oponen a ella. Rojo estaba comandada por Trotsky, y por el otro lado, al ejército blanco, que estaba formado por ex amigos del zar y contrataba el apoyo del exterior. El 25 de octubre de 1922 finaliza la guerra civil y gana el ejército rojo.
El proceso revolucionario se completó con la creación de la URSS en 1922. Antes de esto, Lenin había cumplido la última de sus promesas, firmando la paz con Alemania en el Tratado de Brest y sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial.